Bendiciones a todos. Gracias, damos a Dios por la magnitud de su amor en nuestras vidas. También que Dios los bendiga a todos, que les dé paz, justicia, gozo y fidelidad. Estamos aquí reunidos para un tiempo más de lectura de la palabra. Hemos estado leyendo el libro de Lucas. Ya vamos finalizándolo. Vamos a la profecía de que profetizó Zacarías conforme a su hijo Juan y también conforme a lo que profetizó de, de Jesucristo. Eh, Damos gracias porque nos ha permitido Dios ya terminar el libro de Marcos, que creo que resultó alrededor de unos 60 videos con lectura y compartir acerca de esto. Y pues vamos a ver qué nos permite Dios con respecto al libro de Lucas. Entonces vamos iniciando, llevamos una semana y el día de hoy prácticamente con el libro de Lucas 1. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos fortalezca, nos enseñe, nos muestre su amor, su verdad y su justicia, y que podamos pues entrar en comunión con su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por permitirnos estar aquí reunidos contigo. Sabemos que tú estás primeramente en este tiempo, que tú respetas más que nosotros a veces estos tiempos de tu palabra. Necesitamos respetar tu palabra así como tú lo haces primeramente, y que nosotros podamos ser siempre puntuales en ti, tener nuestro corazón preparado para recibir de tu palabra, para movernos en tu palabra y para vivir según tu palabra. Te agradecemos, amado pastor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a estar conmovidos por tu presencia en Cristo Jesús. Amado mío, gracias. En el nombre de Jesús, te agradecemos, amado Padre. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como saben, estamos con la lectura de la palabra en el libro de Lucas. Ya hemos hablado un poco de lo que es la dedicatoria de Teófilo, cómo es de que Lucas se esforzó por investigar todas las cosas desde el origen. Por eso es que vemos que conforme habla mucho del nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, cómo fue con la situación con María, etcétera, que él indagó un poquito en esas investigaciones para darnos un poquito mayor de conocimiento, como le dice a Teófilo, conforme a la verdad que has conocido desde un principio. Eh, También vimos el anuncio del nacimiento de Juan, cómo es de que manifiestan el nacimiento de Juan con algo también milagroso, maravilloso, como lo que significa la parte de la esterilidad de Elizabeth, y que también vimos cómo fue guardada Elizabeth hasta el tiempo que iba a nacer Jesús, que prácticamente Dios tuvo que guardar su vientre a través de una esterilidad, pero después le dio la oportunidad de dar a luz a alguien tan importante como Juan el Bautista. Luego el anuncio del nacimiento de Jesús, ambos mensajes fueron enviados por Gabriel, el ángel Gabriel. Vimos también acerca de buscar ser como Gabriel, y pues el anuncio del nacimiento de Jesús también fue magnífico, y que fue algo que no se había visto, que fue el nacimiento en una mujer virgen. También vimos cómo es de que ambos, con el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús, ambos podemos, como personas, podemos tener ambas partes. Por un lado, el nacimiento profético o la esterilidad de Elizabeth, que Dios puede cambiar, quitar nuestra esterilidad para dar a luz una manifestación profética como Juan el Bautista. Y también Dios, hablamos de María y su virginidad, en el sentido que nosotros podemos ser vírgenes en un conocimiento, y pues cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, nos va el conocimiento de salvación, que es Jesús, pero tenemos que madurarlo para que Él se manifieste como Salvador sobre toda la tierra, para nosotros darle honor y honra a Él. También vimos la visita de María y Elizabeth, cómo es de que nosotros también podemos, así como pasó con ellos, impartir del Espíritu Santo, inclusive solo con un saludo, y también con el ejemplo de Cornelio y Pedro. También vimos el nacimiento de Juan el Bautista, cómo nace Juan el Bautista. Y pues vamos a continuar con la profecía de Zacarías, que es el día de hoy. Veamos acá con esto. Profecía de Zacarías, de Lucas 67 al 80. Lucas 1, 67 al 80. Dice 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder,
74, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. 76. ¿Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado? Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies sobre camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ok, veamos pues. Lucas, como hemos estado haciendo siempre, leemos todo, por lo menos la parte del título de la Reina Valera 60, y luego continuamos con algún comentario o aportación que cada quien pueda tener. Cualquier pregunta o duda lo pueden escribir en el chat o pueden hablarme aquí y si quieren aportar o preguntar. 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces vemos acá en 67 cómo se da una llenura con el Espíritu Santo. Es sorprendente porque prácticamente había sido lo que nos muestra pues el libro de Lucas, es como desde ya, tanto María, Elizabeth y Zacarías fueron llenos del Espíritu Santo. María, por supuesto, por el hecho de que ella tenía a Cristo y eso, como dice que con el saludo bautizó prácticamente a Juan el Bautista y fue lleno con el Espíritu Santo, tanto Juan el Bautista como Zacarías, como Elizabeth. Y en este caso, vemos que con Gabriel le dijo porque por no creer iba a quedar mudo. Entonces, en este caso, él viene y escribe el nombre de Juan y abre su boca y dice que Juan es su nombre y luego de esto viene una llenura con el Espíritu Santo. En este caso vemos cómo profetiza a causa del Espíritu Santo. Muchas de las manifestaciones que da el Espíritu Santo van reflejadas en un mover profético o que terminen profetizando. Por eso regularmente ustedes ven que cuando se habla de que alguien es lleno bautizado con el Espíritu Santo tiene que manifestar un don de lenguas, porque es una manifestación como tal. Y alguien dirá, no, es que la Biblia dice que no es por medio de hablar en lenguas, sino otras manifestaciones, etcétera. Pero si vemos a través de la palabra, inclusive verlo desde el hecho de, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, cuando Dios toma el espíritu de Moisés y lo pone en los ancianos, dice que los ancianos profetizaron. Eso también se ve en otros aspectos, por ejemplo, en el caso de Elizabeth también termina profetizando, en el caso de María, en el caso de Zacarías también. Y así se ve diversas maneras como el Espíritu Santo provoca que alguien termine profetizando. Por supuesto, esto es a consecuencia de que no ha sido Cristo todavía crucificado. Cuando ya se ve la crucifixión de Cristo y la venida del Espíritu Santo a plenitud sobre la tierra, ya se manifiesta tanto la profecía misma, también como el hablar en lenguas. Es decir, que ya se involucró, por así decirlo, el hablar en lenguas como manifestación del Espíritu Santo. Esto lo vemos en varios pasajes de la Biblia, como recalco, cuando inclusive Pablo toca para que, pone manos para que sean bautizados, dice que profetizaron y hablaron en otras lenguas. Entonces, el Espíritu Santo, la manifestación, va a dar estas dos cualidades. Una profecía, y eso como le digo, todos pueden profetizarlo porque aquí lo está manifestando, la llenura del Espíritu Santo, la manifestación de esta plenitud de gloria del Espíritu Santo termina en que una persona profetice y también en otro caso que hable en lenguas como se habla en el libro de Hechos. Y esto no ha cesado. Hay muchas personas que dicen que han cesado muchas cosas como dones, etcétera, pero la Biblia no dice que se ha cesado. A veces el versículo que toman es que hasta cuando venga el amor todo será en perfección, pero la manifestación de la venida del amor todavía no se ha dado a plenitud. ¿Por qué? Porque aún estamos en este tiempo, estamos en este mundo, entonces todo eso no se ha dado, no ha cesado.
La Biblia dice que hasta que no pase su palabra, no va a cesar las profecías. Por consecuencia, se mantiene esa manifestación profética y los dones espirituales, todo eso se mantiene. La Biblia también dice que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por consecuencia, el cuerpo de Cristo todavía no ha terminado de ser edificado, por lo tanto, siguen los dones espirituales. Pero con respecto a esto, es de que el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, trae consigo muchas cosas, como en este caso, que se manifestó en Zacarías como profecía. ¿Me comprende? Y eso significa, como ya recalqué, cuando nosotros somos llenos, va a venir una manifestación del Espíritu Santo. Una de ellas va a ser la profecía o el hablar en lenguas. Como ya hablamos también en un tiempo de oración que ya hemos tenido, que prácticamente el hablar en lenguas es para una comunión con Dios. Aparte está el hablar en lenguas que va a ser público y aparte va a ser las lenguas privadas. Con esto con respecto a que a veces dicen que no, que tiene que ser pública, etcétera. Entonces, a lo que voy es esto. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Así como Elizabeth, así como María, son manifestaciones. Dice 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces vemos cómo él manifiesta esto. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Ojo con esto, porque cuando habla de que ha visitado y ha redimido, habla de dos cosas. La visitación se manifiesta de dos maneras. Uno, a través de un nivel profético evangelístico, como en el caso de Juan el Bautista, que es una visitación profética para la preparación del camino de Dios, y pasa esto. Y luego también con Jesús, porque realmente el 68 habla mucho primero de Jesús y luego habla de Juan el Bautista. También dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando habla de visitado, como hemos visto que también uno de los nombres que le iban a dar a Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso significa una visitación, que vino de Dios y puso un Emmanuel a Jesús, hablando espiritualmente, Dios con nosotros. Y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador. Ya está hablando de Cristo desde un inicio, en la casa de David, su siervo. Esto es bien importante, como recalco, porque la Biblia dice que del linaje de David Dios le iba a mantener un reinado eterno, y realmente está hablando del linaje de David, que es Jesús. Por eso cuando leemos, si no estoy mal, el 1 Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, le dice, y recuérdate a Jesucristo del linaje de David. O sea, no le dice solo de Jesucristo, sino le dice de Jesucristo del linaje de David. Así como en 2 Corintios dice también, en 1 Corintios capítulo 2 dice, y me propuse no conocer a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, no solo habla de Jesucristo, sino de este crucificado. Hace una referencia, igual como en el caso de Timoteo dice, y recuérdate de Jesucristo y del linaje de David, que viene del linaje de David. Hace una referencia, dice que hay personas que vienen dando a conocer a un Jesús que no ha sido crucificado y a un Jesús que no viene del linaje de David. Porque conocer que es del linaje de David también significa que él es rey y que también hay una promesa de parte de Dios que se va a manifestar. Y por consecuencia toda la magnitud de lo que representa a Jesús como David. 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que fue profetizado desde todo lo que hablamos cuando hablamos del nacimiento de Jesús, todo lo que fue hablado, todo lo que fue profetizado, da y señala a Jesús que habría de venir como un Salvador. Por supuesto, hay tres manifestaciones según lo que hablan históricamente acerca de lo que ellos esperaban, y también lo habla la Biblia, es de que ellos esperaban, uno, un profeta, como lo anunció Moisés; dos, un rey, como lo anunció con respecto a David; y tres, un sacerdote, como lo anunciaron con Melquisedec, con Abraham. Entonces, son varias manifestaciones, y que inclusive ellos pensaban que iba a venir por separado, pero vino todo manifestado todo en Cristo. Entonces debemos comprender bien esto, de que todo lo que la palabra lea, cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento, realmente está indicando y señalando a Jesús desde sus inicios. Como recalco, para poder ver a Jesús a través de las Escrituras debemos tener dos cosas. La Biblia dice, estar en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, 70, como habló por boca sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Okay? 71,
salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Hay algo bien importante aquí con esto de nuestros enemigos, por algo que es bien interesante, bueno, que a vez a mí me pasó, que yo decía, bueno, yo nunca he tenido enemigos, o sea, físicamente, por así decirlo, no he tenido como que alguien que me quiera pegar o que me quiera ofender, etcétera. En teoría, pero cuando realmente la Biblia habla de enemigos, cuando en el pueblo de Israel, pues sí se daba el caso que había naciones que eran contrarias, que estaban oponiéndose constantemente. Y cuando uno ve eso, regularmente dice, bueno, si aquí hay enemigos, pero yo no tengo enemigos, pues en la Biblia dice que todo es paz y no sé qué. Pero cuando vemos en el aspecto espiritual, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Significa que ellos son mis enemigos. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando yo entro en un reino, es decir, si está, por ejemplo, cuando fue la Segunda o Primera Guerra Mundial, habían dos naciones, una era contraria a la otra. Automáticamente una nación, cuando miraba a la otra, era su enemigo, todos sus habitantes eran sus enemigos, y viceversa. Esa es otra nación, toda esa nación es nuestra enemiga. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en ser parte de Cristo, ser parte de su reino, automáticamente tenemos, toda nuestra amistad debería ser con la luz. Y a consecuencia, todo lo que esté en el otro reino es enemigo. Automáticamente, es decir, todos aquellos que no están en Cristo son nuestros enemigos. Todos, porque no están en Cristo, porque están en tinieblas. Si están en tinieblas son nuestros enemigos. La Biblia dice eso. La Biblia dice de que hay una enemistad con el mundo y hay una enemistad con Cristo. La Biblia dice que el que no va conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, esto es así, es decir, uno automáticamente, si uno sale a la calle, todo aquel que no cree en Cristo ya se vuelve un enemigo nuestro, en términos de guerra espiritual. Pero también la Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos, y amar a nuestros enemigos significa presentarles a Cristo, presentarles el perdón de los pecados. Eso es amar a nuestros enemigos. Aunque ellos también tal vez no saben que son enemigos, como la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Son nuestros enemigos, ¿por qué? Porque el espíritu de tinieblas que está en ellos. Y ellos, por ejemplo, se burlan de cosas, inclusive sacan chistes a veces del evangelio, etcétera. Entonces automáticamente se convierten en enemigos. Tampoco significa que yo los vaya y les haga daño, sino significa que es presentarles el evangelio o hablar con ellos y estar propensos a hablarles de Cristo, porque ellos, si conocen y reconocen a Cristo, automáticamente van a ser trasladados a la luz y por consecuencia amigos y hermanos. Pero con esto en parte también como recalco lo que las tinieblas que puede haber en cada persona, porque lo que hacen las tinieblas es usar, o sea, no atacarnos en parte, por así decirlo, directamente, sino que a veces usan a un medio, que puede ser una persona, que por como ellos se mueven en ese ámbito. Por ejemplo, el espíritu escarnecedor, que tal vez uno de los que más conocidos, pero lo que menos se piensa que es pecado. El espíritu escarnecedor es alguien que se burla, que tiende a ofender o humillar las cosas. Ese espíritu escarnecedor a veces, cuando uno pone a ver comedias o chistes o ¿cómo se llaman esos discos que están por ahí de chistes de ofensas, etcétera? Uno está alimentando el espíritu escarnecedor. Y en consecuencia, cuando a veces uno anda, porque yo lo hice cuando yo era joven, uno miraba a alguien que era tal vez obeso o alguna otra característica, uno de repente le ponía un apodo de algo que miraba en la televisión o de otra cosa. Entonces uno está maldiciendo prácticamente a la persona. Uno cuando es joven lo ve como chiste, ¿va? Ajá, aquel está gordo, ¿me entiende? Y uno comienza a ponerle apodos y esos apodos prácticamente lo estoy ofendiendo, le estoy humillando, me estoy burlando de él por su defecto, si lo queremos llamar así. Y a consecuencia, aunque él se ría, realmente yo me estoy comportando como un enemigo, porque un amigo no haría eso. Entonces, uno puede, como le recalco, sacarle chiste o burlarse todos los días, o ya como le poner el apodo, y por consecuencia que yo le puse el apodo, a veces hasta toda la escuela ya conoce ese apodo y le dice todo el mundo lo conoce por ese nombre. Entonces realmente yo lo estoy humillando. En lugar de honrarlo, por así decirlo, como amigo, lo estoy humillando. Y es algo que a veces no conocemos. Entonces automáticamente, como ese espíritu escarnecedor está en mí, entonces termina uno
manipulando y haciendo muchas cosas, humillando, entonces uno se convierte en enemigo por el espíritu enemigo, que es el espíritu escarnecedor. Entonces uno tiene que buscar sacarlo de uno, porque a veces puede ser tanto, el ataque puede ser, como le dijéramos, directo, que ya sería con el espíritu mismo lo trata de manipular a uno para que uno fluya en él, o puede usar a otra persona inclusive para que habiten en esa persona y esa persona nos comienza a nosotros a ofender con escarneciéndonos, humillándonos, poniéndonos apodos, etcétera. Y eso puede generar una contienda, porque la Biblia dice que el espíritu escarnecedor genera contienda. A eso nos referimos con enemigos. También, por ejemplo, el espíritu de fornicación es un enemigo, pero a veces no se mira como un enemigo, sino que se mira como que, sí, es que qué bonita la mujer aquí, voy a hablar con ella para tener una relación. Entonces uno no lo ve como enemigo, pero es un enemigo. Pero puede aparentemente generar un placer, pero no es así. Es un pecado que involucra también una falta de amor hacia sí mismo. Entonces hay muchos, muchos, muchos pecados o enemigos que ahí están presentes, pero nosotros no lo vemos como enemigos. A veces los vemos como aliados en lugar de verlos como enemigos. O a veces los vemos como inofensivos, como que fueran cachorritos que ahí están, va a ladrar, ladrar, ladrar. Y que uno tal vez piensa que uno que con una patada y los echa fuera, y no es así. Sino que prácticamente son como leones rugientes que ahí están constantes tratando de ver a quién devorar, como le dice la palabra. Entonces uno tiene que estar bien atento, saber que tenemos enemistad automática, queramos o no queramos, vamos a tener enemistad con las tinieblas, porque entre más la luz se haga más grande, la manifestación de los enemigos se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado en los ejemplos que regularmente pongo, de cuando uno ve en la televisión que hay un montón de murciélagos y entra una luz y todos comienzan a jolotar los murciélagos y comienzan a moverse y comienzan a irse y generan un escándalo porque les pegó la luz. También se ve una palabra como es que Jesús caminaba y de repente los espíritus inmundos gritaban y decían, ¿qué tienes contra nosotros? Porque la luz se hizo mucho más grande. Entonces así pasa en nuestro diario vivir. Entre más grande se haga la luz en mi vida, a veces más niveles de guerra espiritual o de enemistía voy a tener con las tinieblas porque mi luz se vuelve más grande. Entonces es un choque que es prácticamente constante, prácticamente, realmente, porque la Biblia dice que la luz dispersa las tinieblas, entonces automáticamente hay un gran choque. Luz y tinieblas, quiera o no quiera, va a haber una guerra. Quiera o no quiera, va a haber una enemistía, quiera o no quiera, va a haber una amistad. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces, cuando dice la salvación de nuestros enemigos, habla de eso. Habla de enemigos que me tuvieron en cautiverio, como la fornicación, el adulterio, la hechicería, el orgullo, el espíritu escarnecedor, el espíritu de insensatez, etcétera, etcétera. Todos ellos, y Dios nos va a salvar o nos sigue salvando de esos enemigos, que son nuestros enemigos, que a veces no tenemos conciencia de ello, pero Dios nos hace conciencia de que tenemos enemigos. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esto habla también de hombres como entidades espirituales. 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Recalco, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Entonces Dios, como lo que vimos con Zacarías, que Zacarías significa Jehová recordado, y que Elizabeth también significa Dios del juramento, Dios del pacto. Y prácticamente en este pasaje y acordarse de su santo pacto, lo que ya habíamos hablado de que Zacarías cuando se une a Elizabeth significa el Dios que se recuerda del pacto. Y vemos cómo se manifiesta aquí con Zacarías cuando lo indica. Y Dios prácticamente lo que hace es eso, recordarse de su pacto. Hay muchas veces que vemos que a veces Dios como que se olvidó de que nosotros estamos existiendo. No sé si les ha pasado. Pero no es que se olvide de que nosotros estamos aquí. Y que a veces uno dice, bueno, si yo hice esto para Dios o esto para, ¿por qué no se recuerda de mí? Porque a otros sí les está pasando tal cosa y a mí no. Pero si vemos el libro de Esther, vemos cómo a Mardoqueo no se les da un galardón prácticamente por lo que hizo, que fue librar al rey de muerte, de que lo mataran unos enemigos y que lo destituyeran de su lugar. Pero vemos de que después llegó un tiempo específico en el cual lo querían matar, uno de los súbditos del rey. Pero el rey manda a llamar y dice, bueno, tráigame por favor el libro de las memorias. Y cuando lee el rey, se da cuenta que cuando leyendo el libro de las memorias,
de que no había sido honrado Mardoqueo. Y dice, bueno, ¿qué haremos? Y cuando entra el enemigo le dice, ¿qué haremos con aquel de que haya dado gracia delante del rey? Y este enemigo piensa que ha sido él y comienza a decir, no, que lo lleven por todo el recorrido con las vestiduras reales y que lo honren así, 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 así. Y bueno, dice, bueno, entonces haz esto con Mardoqueo, y era enemigo realmente de esta persona, y pues prácticamente el enemigo mandó a recorrer sobre todo lugar diciendo que Mardoqueo era honrado por todos. Es decir, Dios esperó hasta que hubiera un punto donde la gloria fuera más grande para honrarle. Entonces a veces nosotros pensamos, no, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios me dejó aquí abandonado, es que Dios esto, Dios lo otro, pero lo único que está esperando Dios es, mira, te lo puedo dar ahorita, y si quieres te lo doy, pero lo que yo estoy esperando es de que se manifieste una gloria muy grande para poder honrar. ¿Quieres esperar hasta ese momento o quieres tenerlo ahorita? Entonces, lo mejor para Dios es esperar, pues, para que Dios se glorifique y glorifique también y que honre a aquellos eh, que le han honrado y que le han alabado. Entonces, por eso en este punto, en este momento, cuando viene Jesús, pasa esta profecía o manifiesta a Jesús, se recordó el pacto porque era el tiempo preciso y el tiempo para magnificarse sobre todos los enemigos. Y por eso se recuerda el pacto y lo va a establecer en este caso con el nuevo pacto que él tenía ya predefinido para este tiempo. Vamos a seguir. 73, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conocer. Vemos también un pacto. Si vemos alrededor de la Biblia, Dios estableció varios pactos, es decir, no hubo solo un pacto, hubieron varios. Uno de los primeros pactos que se muestra en la Biblia ha sido con Noé. El otro pacto que se manifestó fue con Abraham. El otro pacto creo que fue con Moisés. Y el otro pacto fue con David. Y hubo otro pacto con Salomón. Es decir, Dios estuvo estableciendo pactos con todo. Y todos esos pactos señalaban y apuntaban hacia Cristo Jesús. Entonces, aquí dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. 74, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos. Dios lo que hace es librarnos de enemigos. ¿Para qué? Para que les sirvamos. Porque su servicio es en delicia de justicia, es en delicia de amor. Nuestro principal servicio es amarle. Ese es nuestro principal servicio. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que Él nos va a librar de nuestros enemigos para que le amemos. Nuestro principal servicio no es estar en una banca a la iglesia, no es estar en el parqueo, no es estar en el baño sirviendo, no es estar en la tienda sirviendo. Nuestro principal servicio se llama amar. Y el amor se va a manifestar en nuestro cuarto sin que nadie nos mire. Ese es nuestro principal servicio. Por supuesto, ya se manifiesta de otras maneras, pero la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mi principal servicio es amar. Ese es mi principal servicio. Si yo amo, estoy sirviendo a Dios. Es necesario servir en la iglesia, en parqueo, baño, es parte. ¿Por qué? Porque estamos dando un servicio a Dios primeramente y también al hombre. Pero mi servicio no se basa en eso. No se basa en ir a la iglesia y servir. Mi principal servicio se basa en amarle. Y cuando yo oro no para interceder por los demás, sino que yo oro para que Jesucristo se haga vida en mí, para que yo sea la semejanza de Jesucristo, desde ese momento le estoy sirviendo a Dios. Cuando yo le amo y le pido amarlo cada día más, en ese momento le estoy sirviendo, porque estoy siendo útil. Porque si yo soy como Jesús, si yo me manifiesto como Jesús, cuando yo sea formado como Jesús, cuando yo lleve la palabra de vida, voy a manifestar a Jesús y voy a otorgar a Jesús. Entonces es bien importante que tengamos bien esta simiente de saber de que mientras estoy orando le estoy sirviendo, porque a veces queremos servirle, estar predicando, estar enseñando, estar haciendo un montón de cosas, pero nos olvidamos de servirle en oración, en intimidad. La Biblia dice que el sacerdote lo que hacía era levantar incienso en el templo. Eso es lo que hacía, era adorarle prácticamente. Era lo que hacía el sacerdocio. Entonces nosotros también debemos de hacer la misma manera, amarle a la hora de orar, a la hora de adorar, a la hora de alabarle.
Porque cuando uno hace eso, lo que está haciendo es amarlo y llenándonos de ese amor, y por consecuencia la Biblia dice que lo que tengo doy. Entonces, cuando yo vea a alguien, me tope con mi papá o me tope con mi mamá o con mi hermano o con otras personas que no conozco o que están en la calle o que los voy a conocer, lo que voy a hacer es impartirle amor, porque yo ya lo recibí en intimidad. Caso contrario, no lo voy a poder hacer. Por eso cuando la Biblia habla, cuando escogen los diáconos que están en Hechos capítulo 6, dice que el pueblo escogió y dice que eran llenos de fe, de amor del Espíritu Santo, porque estaban llenos. ¿Y cómo lograron esa llenura? Más que estando en su presencia. Y después sirvieron a las mesas. Entonces, Dios nos va a librar de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para amarle. Para que sin temor le sirvamos. Digo esto y mencioné esto de servir en partido, etcétera, no para criticar las iglesias, sino que a veces nosotros tenemos un concepto, y yo lo digo porque yo lo viví, de que a veces servirle a Dios es servirle de esa manera. Y como digo, no le quito yo a eso porque es necesario, porque hay muchas situaciones que se dan, como el servir en el baño, porque yo serví en el baño, me tocó servir en el baño, también en el parqueo, y también en otras áreas. Pero comprendí que mi mayor servicio iba a ser estar en su presencia. Ese iba a ser mi mayor servicio. Porque tal vez en la iglesia, hagamos de cuenta que la iglesia solo se habla una vez a la semana. Entonces, ¿eso quiere decir que yo le sirvo nada más una vez a la semana a Dios? No. Pero si yo estoy orando, yo estoy buscando en intimidad, si yo estoy conociéndole en su plenitud y gloria, y estoy en esa intimidad, eh, pues de repente él me manda a la tienda, mi mamá me manda a la tienda, mi papá a comprar algo, me topo con alguien que tiene necesidad de Dios o se siente triste y le hablo, fue porque yo estuve en intimidad, me dieron esa plenitud de gloria para yo poder ministrarle a alguien que está en la calle. Y realmente lo hice en la calle. Vuelvo a recalcar, no significa que no lo haga en la iglesia, tampoco significa que no voy a predicar, tampoco significa en púlpitos o lo que sea, sino lo que estoy diciendo es de que estamos atentos a servirle en todo tiempo, y va a ser conforme a él lo necesite. Porque yo no sé si yo cuando yo canto alabanza delante, en mi cuarto, realmente estoy manifestándome como un salmista. No necesariamente estoy en un púlpito cantando la alabanza, sino que necesariamente estoy en mi cuarto, y en ese cuarto me estoy manifestando como un salmista porque le estoy cantando a él. Le estoy cantando salmos. No hay nadie para dirigirlo, pero la alabanza no es para los hombres, la alabanza es para Dios. La alabanza no es para ministrar al pueblo, la alabanza es para ministrar a Dios. Entonces yo estoy en mi cuarto cantando alabanza, le estoy ministrando a Dios. Le estoy sirviendo porque le estoy ministrando a Él. Y a consecuencia, cuando uno está en un púlpito, por así decirlo, eh, o en otro lado dirigiendo una alabanza, porque también a mí me ha tocado dirigir alabanza, realmente uno está ministrando a Dios. Y cuando uno ministra a Dios, la gloria de su nombre se manifiesta en ese momento, y en ese momento Dios ministra al pueblo. Entonces, eso es lo importante también de la alabanza. Como le digo, con respecto a esto, está hablando del servicio. Es decir, cuando ya vemos un servicio en el templo, vemos la alabanza, la predicación, la enseñanza y todo eso. Pero eso está magnificado en un pueblo. Pero en mi día a día también se va a manifestar en todo lugar ese servicio. Si yo estoy trabajando, yo lo estoy sirviendo a Dios, no al hombre. No estoy trabajando para el hombre, estoy trabajando para Dios, etcétera. Pero para eso es esto, que nos libre de nuestros enemigos. Porque, por ejemplo, en mi trabajo yo puedo ser perezoso, entonces me voy a librar de la pereza para que le sirva a Dios sin temor. O el conformismo, o el engaño, etcétera. Como recalco, esto se va a magnificar tanto por lo que pasó con el pueblo de Israel, o a magnitud plena, como nosotros en nuestro día a día, o en otras áreas como el colegio, escuela, trabajo, familia, etcétera, para servirle a Dios con un gran gozo. 75, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Y dice en santidad y justicia, dos cosas, santidad y justicia. No dice amor, dice santidad y justicia, santidad y justicia. Dije que no dice amor porque realmente mucho de lo que hablamos o la persona dice mucho es que hay que hacerlo con amor, y lo acabo yo también de mencionar. Pero hay algo que es bien importante con esto, porque la Biblia dice que cuando vino Jesús, lo que hizo fue justificarnos y santificarnos. Fueron dos cosas. Es decir, a lo que quiero llegar con esto es, no necesariamente significa que nos enfoquemos en amor. Aquel que dice que ama, pero no se santifica y no es justo, no está amando. Porque el amor va ligado a la santidad y a la justicia.
Entonces no es solo enfocarme en el amor, es enfocarme en el amor, en justicia y en santidad. Ese es el verdadero amor, porque hay un falso amor. Y ese falso amor tenemos que arrancarlo de nuestro corazón porque lo tenemos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde nuestra infancia lo que es el amor. El amor para el mundo es de que alguien se bese y que tenga relaciones sexuales. Ese es el amor para el mundo. Y ellos mismos le llaman hacer el amor. Pero en el contexto de Cristo, el amor va amarrado a la justicia y a la santidad. Por eso que vemos en el libro de Apocalipsis que la adoración celestial, que adorar significa amar profundamente, que la adoración celestial se va dada no al amor, es dada a la santidad. Y la adoración celestial dice, santo, santo, santo es el Señor, creador del universo. Entonces, ¿cómo así de que la adoración va hacia la santidad y no va hacia el amor? ¿Por qué no dijeron, Señor, bendito sea tu amor? ¿Por qué no dijeron amor, amor, amor? ¿Por qué dijeron santidad, santidad, santidad? ¿Me comprende? Entonces, porque para mí, según lo que yo he leído en la palabra, es que la santidad es el fruto del amor, es lo pleno. Por eso dice la Biblia, y como fruto la santificación. El fruto del amor es la santidad. Si alguien dice que ama pero no es santo, él no ama. Se está engañando a sí mismo. Aquel que dice que ama pero no es justo, se está engañando a sí mismo. Porque el amor es la base, pero el amor va a llevar a la justicia y el amor va a llevar a la santidad. Por eso dice la Biblia de que el que ama cumple toda la ley. Y si cumple toda la ley, ¿qué significa? Que es justo. Y si es justo, ¿qué significa? Que es santo. Entonces, por eso aquí dice en santidad y en justicia. ¿Por qué? Porque realmente el amor y la santidad es uno mismo. La Biblia dice que Dios es santo y la Biblia dice que Dios es amor. Es decir, que el amor es santidad y la santidad es amor. Pero Dios lo divide para que uno tenga un mayor entendimiento de las cosas. Para que uno entienda de que, que uno tiene que aprender a estar en santidad. Que estar en santidad significa amor. Entonces, aquel que dice que está en santidad, pero aborrece o que no ama, entonces realmente no está en santidad, es una falsa santidad. Entonces tenemos que tenerlo, por eso lo divide aquí en santidad y en justicia. Son lo mismo, pero lo divide para que uno tenga un mayor entendimiento y para remarcar que Él es santo y que también Él es justo. Pero como recalco, así como la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y fin, yo puedo decir que el alfa es el amor y el omega es la santidad. El principio es el amor y el final es la santidad. Y la Biblia dice eso. Y el fin es vuestra santificación. Fin, santidad. El primer mandamiento, amarás. Primero, amor. Alfa, amor. Fin, omega, santidad. Es el principio y el fin. Recalco, tengo base para decir lo que estoy diciendo, que el amor va amarrado a la santidad. Entonces, cuando uno busca amar, tiene que buscar la santificación. Por eso es de que no es correcto cuando alguien dice, hagamos el amor, porque están en fornicación, le están poniendo algo. A él dice que no hay que llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, no podemos decir que es hacer el amor porque están fornicando. Y eso no tiene nada que ver con la santidad. Lo que están haciendo es fornicar, no tienen amor, no haciendo el amor. Porque el amor no se hace, el amor ya existe. Entonces, en santidad y amor delante de Él. Y aquí ya recalca otra cosa. Dice en santidad y justicia delante de Él. Es decir, no tengo que buscar una santidad delante de los hombres, ni tengo que buscar una justicia delante de los hombres. A esto pondría el ejemplo yo cuando yo era niño, pues de que, por ejemplo, cuando no estaba mi tío, no decía malas palabras. Pero cuando estaba mi tío, cuidadito de decir yo una mala palabra. Pero cuando no estaba mi tío, le daba con gusto a maltratar o a decir malas palabras. Entonces, ahí estaba prácticamente buscando mi santificación y justicia delante de los hombres, delante de mi tío. Como mi tío era creyente, ¿no? Pero no delante de Dios. Entonces, cuando habla delante de Dios, significa que yo tengo que habitar en santidad y en justicia todos los días, aunque yo esté solo. 76. Y tú, aquí ya comienza a hablar acerca de Juan el Bautista. Anteriormente habló con respecto a Jesús, a su salvación. Y aquí ya comienza a hablar acerca de Juan el Bautista. Dice lo siguiente. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Ojo que aquí vemos que le agregan algo a Juan el Bautista, no solo diciéndole que es profeta, sino que es profeta del Altísimo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia por la esencia de lo que representa el Altísimo.
¿Por qué? Porque en la Biblia habla que el Altísimo es el Elyon. El Elyon es, bueno, no me voy a meter a hablar de eso, pero el Elyon es otra manifestación de Dios y habla que es profeta del Altísimo. Ya, es algo bien importante de verlo, como recalco, por la referencia que hace. Hay otros profetas que le dicen que son profetas, pero no como él, que es profeta del Altísimo. Entonces será llamado, porque irás delante, ¿por qué? Aquí habla por qué, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Si habla que va delante, significa que ¿quién va atrás? Jesús. Y la Biblia dice en Isaías 58, y la gloria de Jehová será su retaguardia. Entonces, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, esto pasa igual con nosotros, es decir, Cristo ha de venir en su venida. Nosotros tenemos que tener, como ya hemos hablado, la manifestación de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, como recalco, tiene dos manifestaciones, tanto la profética como la evangelística. Y nosotros tenemos que aprender a tenerlo, como Juan el Bautista. Por eso hablaba de Elizabeth y aprender a dar a luz el modelo profético. El modelo profético realmente está escaso. Como hay un modelo profético escaso alrededor del mundo, Cristo no puede venir. Por eso que no ha venido Cristo, porque no hay una manifestación profética. Porque no hay una manifestación de Juan el Bautista, no hay una manifestación de Elías. Lo que hay son falsos profetas. Por eso necesitamos la manifestación profética de Juan el Bautista o del espíritu de Elías. ¿Para qué? Para el camino. Dice, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Pero nosotros necesitamos preparar el camino, es decir, hablarle a otras personas para que esas personas sean formadas y que sea su corazón preparado. ¿Para qué? Para que venga la presencia de Dios en ellos. Para dar conocimiento de salvación. Ojo, aquí está hablando algo bien específico, dice dar conocimiento de salvación, no conocimiento de sabiduría, no conocimiento de una vida diaria, sino conocimiento de salvación a su pueblo. Porque a veces ellos pensaban que no podían ser salvados o rescatados. ¿Entienden? O nosotros inclusive, como cuando no creemos en Cristo, cuando le hablamos de otra persona, a veces se le habla que Dios es amor, que Dios lo puede restaurar, pero no le damos un conocimiento de salvación. Es decir, no es lo mismo que le diga, mira, Dios te ama, y que el otro cuate esté ahí sin que le pase nada. Ah, sí, Dios me ama, qué bonito. Pero no saben que no tienen un conocimiento de salvación. Como yo ya he mencionado en ocasiones con ejemplos, es de que si a alguien viene, yo estoy en la calle y lo veo en la misma calle, yo le digo, hola, ¿cómo está? Te salvé. Él no se va a dar ni cuenta que salvo de qué va. Si yo voy aquí tranquilo en la calle, ni carros hay. Pero si en dado caso viene un carro y de repente lo van a atropellar y yo me lanzo y lo empujo, así como sale en las películas, y lo empujo y yo absorbo el golpe y la otra persona es librado de eso, yo me voy al hospital y el otro no. Entonces realmente él conoce que fue salvado, porque él lo está viviendo, él se está dando cuenta que está haciendo, que fue rescatado y fue salvado, y que el que se llevó el problema fui yo. Entonces, cuando habla de un conocimiento de salvación, pasa eso. A veces nosotros no damos conocimiento de que Dios salva. Damos a entender quién es Dios. Ah, no, sí, que Dios es bueno, que Dios lo puede ayudar. Pero no damos conocimiento de que Dios está salvando realmente. Y la persona se acerca a veces solo como Dios, como un amigo. Así, ah, es mi amigo Jesús, como que nada pasó, como que cuates. Pero no damos realmente a entender que Él va a salvar. Que Él ya todos están condenados. Y que en la condenación permanece. Y que la condenación está ahí para todos. Y que todo aquel que no crea en Jesús está prácticamente ya exento a la condenación eterna. Hay un cambio en ello. Y todo aquel que recibe a Jesús y lo acepta, y acepta su verdad y su señorío y su esclavitud, lo que va a ser rescatado de la condenación eterna. Que no hay marcha atrás, o sea, es una condena. Si hay personas que sufren estando en cárceles y hospitalizadas, ¿cuánto no más en ese lugar de condenación? Y otros niveles de salvación que podemos manifestar con respecto a Cristo. Es decir, es proporcionar el conocimiento de salvación, de una verdadera salvación, no una salvación falsa. ¿Me entienden? Es cierto, a veces podemos preparar un camino para que ellos acepten y darles a entender que, o sea, ellos necesitan salvación. Si ellos necesitan salvación, les tengo que decir específicamente de qué van a ser salvos. Dependiendo de ese nivel de salvación, así va a ser como acepten o como alaben a Dios. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo que alguien venga y yo lo salve de que alguien le tire un pelotazo y le va a caer la pelota en la cara
Y yo venga y le pongo la mano y lo salvé, le salvé un pelotazo y, sí que bien va. Pero no es lo mismo que alguien venga y dispare y que yo me tire y que le salve una bala al corazón que se iba a morir. ¿Por qué? Porque el nivel de gratitud va a ser diferente. La gratitud no va a ser la misma de que le quito yo un golpe de una pelota a que le quito un golpe de un disparo al corazón. No es lo mismo, porque el nivel de condenación es diferente. En el otro solo tendré tal vez por unos 5 minutos roja la cara si le golpea, pero si el otro le dispara en el corazón y él prácticamente mantiene toda una familia y lo mata, o sea, no va a ser el mismo nivel de gratitud. Y a veces nosotros cuando exponemos a Cristo, lo que hacemos es hablar nada más del pelotazo. No hablamos de aquel Jesús que nos libró de una bala al corazón. Por eso es necesario el conocimiento de salvación. Por eso lo habla Juan el Bautista. Por el conocimiento que Juan el Bautista tenía acerca de la salvación que iba a ser manifiesta. Entonces, por eso nosotros debemos buscar el conocimiento de salvación al grado que Jesús conoce las cosas, no al grado que nosotros pensamos. No solo decir, mira, si Dios te va a librar de una depresión, o Dios te va a librar del alcoholismo, porque eso solo es un fruto de una condenación. Yo les digo esto porque yo estuve en depresión, y ahora conozco de que Él me libró de esa depresión, pero que Él ahora que estoy acá, quiere que conozca su salvación a un rango mucho más grande que es sumamente impactante lo que puede acontecer con una salvación de una condenación eterna. Y que el mismo Dios estuviera de acuerdo con mi condenación. Es decir, que uno se cree buena persona y yo estoy delante del trono de Dios y Él me va a decir, mira, sos condenado. No, que líbrame, no puedo. Ahí está tu condenación eterna, pues. No, pero dice, mira, fíjate que yo era una abuelita ahí para que pasara a la calle, le compré cosas a los pobres. Sí, pero no aceptas a mi hijo Jesús, condenado. Entonces es un nivel de condenación muy alto. O sea, estar en una eternidad en condenación eterna es algo que no comprende nuestra mente. O el sufrimiento que alguien puede tener delante de las tinieblas, porque no nos vamos como personas se mofan del infierno, que el infierno va a ser un lugar de deleite, si es un lugar de condenación eterna y de sufrimiento eterno, y que a veces uno lo menosprecia y que no lo toma en cuenta. Como alguien dice, no hay que hablar del infierno porque no es hablar no es hablar de amor, es todo lo contrario. Aquel que habla del infierno habla del amor. ¿Por qué? Porque está diciendo de que si alguien no conoce el amor va a tener esa consecuencia. Y no lo estoy condenando. Le estoy diciendo lo que va a pasar. Es como que yo estuviera en una carretera y le digo, mira, no vayas en velocidad máxima porque ahí dice que es curva peligrosa. No lo estoy condenando para que se vaya, le estoy avisando para que no le pase. Pero si él le sigue metiendo el pie al acelerador, pues por consecuencia va a querer dar vuelta a la curva, se va a ir de largo. Y se va a distraer y se va a ir a matar. Pero no porque yo le dije, no porque yo quiera que vaya a meterse, sino que yo le estoy avisando por amor. No lo hagas, te vas a ir por el carril, porque estás metiendo mucho el acelerador. Entonces yo le estoy avisando, no lo estoy condenando. Por amor le estoy diciendo, porque lo amo y no quiero que le pase nada, le estoy avisando. Entonces cuando uno habla del infierno, de la condenación eterna, realmente uno no está condenando. Ellos ya están condenados. Lo que quiere uno es que se salgan de la condenación eterna. Por eso se expone a Cristo. No un Cristo necesariamente que salve de depresión. No un Cristo necesariamente que salve del alcoholismo, sino un Cristo que salve de condenación eterna. Porque Dios para eso vino, para salvar al hombre de una condenación eterna. Y esa condenación eterna significa no conocerle a Él a plenitud. Porque la Biblia dice que el conocer a Dios significa la vida eterna. Entonces, por eso es de que no hay que sacar de la predicación el infierno. Porque el infierno es un lugar real. El lugar que está ahí, así como el cielo es real, el infierno también es real. Y aquel que no cree en Cristo, le va a tocar estar en el infierno. Y aquel que cree en Cristo, le va a tocar estar en gloria eterna. Si por eso vino Dios a salvarnos, porque el hombre ya estaba condenado. Su propósito, su enfoque, todo su ser eterno, su terreno eternizable, por así decirlo, estaba enfocado en ir a condenación eterna a causa del pecado. Y los que gobiernan, como la Biblia dice, que son los ángeles caídos, etcétera, porque Dios lo preparó para eso, preparó el infierno. Y cuando uno está bajo un gobierno, por ejemplo, hay gobiernos comunistas de que están sojuzgados por ellos, por esa nación, por ejemplo, Corea del Norte,
que dicen que hay una gran decadencia, las personas están tristes, etcétera, por la sojuzgación que hay de un gobierno sobre ellos. Es un gobierno humano, que los derechos humanos, las ONG, etcétera, etcétera, impiden que hagan cosas malas o que otros gobiernos, si ellos hacen algo malo, se van a levantar en contra de esa nación a causa del problema que están ejerciendo, o incluso en la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron con los judíos. Si ellos tienen aparentemente un nivel de compasión cuando estén en un lugar de condenación como el infierno, ¿qué va a pasar en ese momento? Porque Dios no se va a meter. Dios no va a tratar de salvarlos en el infierno cuando ellos clamen y piden auxilio. Y el gobierno que está son las tinieblas, y ellos van a ejecutar maldades mucho más grandes de las que hemos visto aquí en la tierra. Entonces, cuando hablo de salvación, estoy hablando de eso, estoy hablando del amor para rescatarlo. Y el que conoce ese conocimiento, el que tiene el conocimiento pleno de una salvación a ese nivel, es Dios, es Jesucristo. Por eso tenemos que abocarnos a Dios para que Él nos revele a nosotros su salvación y poder tener esto, conocimiento de salvación. Para que cuando yo vea a alguien le pueda proponer a Cristo, a un Cristo que salva de una condenación eterna. Y con respecto a esto, el nivel de sacrificio que tuvo que hacer, porque sabía que esa condenación iba, que por cierto Jesús vivió esa condenación. A eso es lo que quiero llegar, dar ese verdadero conocimiento de salvación. Un verdadero conocimiento de salvación, no uno falso, no uno a medias. Que a veces uno tiene un conocimiento a medias. Y por eso mismo es nuestra gratitud y nuestro impulso para dar a conocer a Cristo. Entonces, sacar el infierno de nuestra predicación no significa amar más, todo lo contrario. Pero por supuesto, siempre con una sabiduría y una inteligencia de vida para trasladarlo, no condenándolos, porque condenados ya están, sino manifestar la salvación. Y Dios lo va a, porque el que más ha hablado realmente del infierno es Jesús. Si ustedes ven en las cartas, las epístolas de Pablo, de Pedro, casi no hablan del infierno. Creo que el que medio habla es Pablo, pero Pedro. Pero el que más habla del infierno es Jesús. También el que habla es Juan el Bautista. De eso. Y Jesús habla de eso. Dice que cuando venga el tiempo será separado el trigo y la cizaña y la cizaña será echada al fuego. También Jesús habla del rico y Lázaro, de Lázaro y el pobre. Perdón, de Lázaro y el rico. Y dice que uno estaba en condenación. También Dios dice que habla de la gehenna de fuego. O sea, el que más habló del infierno es Jesús. Y Jesús era puro amor. Entonces, ¿por qué él habla del infierno? Como digo, yo no veo a Pablo necesariamente hablando del infierno, ni veo a Pedro o a Santiago o el libro de Hebreos. Tal vez lo dice, pero lo menciona muy poco. Pero el que más habló del infierno fue Jesús. Porque él conocía y tenía el conocimiento verdadero de ello. Entonces, por eso nosotros debemos tener este conocimiento de salvación para poderlo brindar y darlo a conocer a todos los pueblos. Dice, y por consecuencia, el perdón de sus pecados. Entonces, a veces nosotros buscamos también esta cuestión de los milagros, de las sanidades, etcétera, pero no nos enfocamos en esto, perdón de pecados. No estoy diciendo que rechacemos lo otro, sino que también le pongamos más importancia al perdón de los pecados que las sanidades, maravillas, prodigios, porque Jesús dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Lo más difícil de decir es el perdón de los pecados, porque el perdón de los pecados se dio a través del sacrificio de Cristo, la manifestación de Cristo. Porque ellos se sorprendieron que le había dado la potestad de que alguien perdonara pecados. Pero no se sorprendieron de que alguien sanara, porque vieron a un Eliseo que prácticamente levantó un muerto, o que hizo muchas cosas, pero que alguien perdonara pecados no se había dado. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué va a ser el conocimiento de salvación y perdón de pecados? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que manifestar nosotros? Luz a los que habitan en la tierra y en sombra de muerte. Mostrarles una luz, la salvación de Jesús, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El evangelio de la paz. Todo lo que manifestó un Juan el Bautista, lo que iba a hacer, por qué es que iba a ser llamado profeta del Altísimo, todo lo que iba a hacer, o sea, todo aquel que haga eso, que sea profeta, va a ser llamado profeta del Altísimo. 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel.
Entonces prácticamente él estuvo prácticamente casi que a solas, orando y leyendo, orando y leyendo, orando y leyendo, orando y leyendo, hasta llegar a su manifestación a Israel. Él estuvo oculto. ¿Sabe por cuánto tiempo? Jesús estuvo casi 30 años. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado Juan el Bautista? Para darse a conocer. Por eso es necesario que nosotros siempre estemos buscando intimidad, 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 orando y leyendo, en lugares desiertos. Lugares desiertos significa que la llevará al desierto y ahí le abraré a su corazón. ¿Va? Él estuvo prácticamente casi que solo hablando con Dios. Estuvo apartado en lugar desierto, estuvo solo, pero se estuvo edificando hasta que se diera a conocer. Y eso es algo que a veces no nos gusta, pues, porque es difícil, por ejemplo, estar uno, hagamos de cuenta, 5 años encerrado en su cuarto orando y leyendo. Y que alguien le diga, no, es que necesitas congregarte con los hermanos. No sé, está bien, pues, es parte, pues. Pero imagínense Juan el Bautista, ¿cómo pudo estar tanto tiempo así, aislado, orando y buscando Dios? Tampoco estoy diciendo que todos se aíslen, sino que estoy diciendo de que son niveles de ministerios que Dios lo que hace es que los aparta para que estén edificándose, pero únicamente Dios para la instrucción. Tampoco significa aquí que Juan el Bautista solo estuvo encerrado. Pero lo que quiero llegar es de que necesitamos buscar a Dios a tal manera de estar sumergidos con Él y que Dios nos haga manifestar ya a nivel general, como en el caso de esto, dice, hasta el día de su manifestación a Israel. Y una de las cosas que dice que fue que se fortalecía en espíritu. Su espíritu se estuvo fortaleciendo. La pregunta es, ¿cómo es de que él se pudo fortalecer en espíritu? ¿Me entiende? Porque dice que él crecía y se fortalecía en espíritu. Entonces, una de las cosas que yo he mencionado mucho, que cuando uno lee la Biblia es que uno lea la Biblia bastante, aunque uno no entienda. ¿Por qué? Porque la administración va a ir al espíritu. Aunque tal vez el alma no entienda, pero la administración va a ir al espíritu. Entonces, así nos vamos a fortalecer en espíritu. Entre más leamos, nos vamos a fortalecer en espíritu. Y a consecuencia, Dios nos va a permitir y nos va a otorgar entendimiento, revelación, ciencia y etcétera, porque nos va a proveer eso a nuestro espíritu y nuestro espíritu va a ser fortalecido. Por eso él habla de lenguas, aunque uno no entienda lo que dice, la Biblia dice en el libro de 1 Corintios 14 de que mi espíritu es edificado, mi espíritu es fortalecido, aunque yo no tenga entendimiento. Entonces vemos que pudo haber muchas ministraciones de parte de Dios para Juan el Bautista, pero el ejemplo de Juan el Bautista también nos va a dar a conocer cómo podemos nosotros manifestar y dar a conocer a Jesús. No necesariamente Jesús en, la venida, en su venida, es parte de, sino también a las personas. Cuando yo les hable, les voy a preparar el camino, les voy a preparar su corazón para que reciban a Jesús, porque voy a preparar camino para que puedan recibir, porque les voy a dar un verdadero conocimiento de salvación y ellos van a conocer la salvación de Dios. Por eso hay que estar orando constantemente para que nos revele su salvación, el perdón de los pecados, para poder manifestar verdaderamente una gran salvación y que ellos le adoren y le bendigan a ese nivel de salvación. Como en mi caso, yo le agradezco a Dios no solo ser rescatado de una depresión de años, sino también de que me ha rescatado, ahora que entiendo un poco más la cruz, de que me ha rescatado de un nivel de condenación de que hubiera sido inevitable. Inevitable y que Dios hubiera dado su visto bueno en condenarme eternamente y yo tener un nivel de castigo eterno, eh, que a veces puede ser difícil, ya cuando uno está en Cristo, de saber de que tenemos un Dios a esa capacidad de poder condenarlo uno. Si nos pesa en balanza, uno fuera condenable. Y prácticamente siendo un juez justo lo condenaría uno y la condenación sería condenación eterna en un lugar tan terrible como el infierno. Y es de temblar también, ¿verdad? Por eso es de que el juicio que se debe manifestar en un tiempo final va a ser difícil, incluso en la venida de Cristo, cuando las personas dicen que Dios se va a llevar a los suyos, a veces lo que obvian es la justicia de Dios. Dios también va a medir y pesar a todos, y al que tenga la capacidad en justicia se va a ir, no se va a llevar a todos. Todos dicen, sí, yo me voy a ir, en fe me voy a ir, pero realmente la fe va con respecto a la justicia. Por eso la Biblia dice que hay que orar para ser tomados por dignos. Por eso es importante estar constantemente preparándonos para estar en la estatura de vida cuando venga el arrebatamiento para irnos, porque Dios va a dejar a muchos y tal vez muchos van a ser ministros o van a ser personas que tal vez se congregan todos los días en la iglesia. Porque el nivel de justicia que Dios manifiesta es muy grande. Y si leen Eclesiastés dice eso. La Biblia dice de que si Él mandara un juicio a la tierra,
que ahí son 3 juicios que él declara. Solo quedaría en pie Daniel, Noé y Job. Solo ellos, por su propia justicia, ni sus hijos se salvarían. Y él muestra los 3 niveles de condena, de juicio que se manifestarían sobre la tierra. Y hablamos de un Daniel, un Job y un Noé que tienen una estatura muy, muy grande, pues. Y para que diga que ni siquiera sus hijos, porque en el caso de Noé, Noé se salvó y sus hijos, por causa de Noé. Pero en este juicio que Dios iba a mandar que hable en Ezequiel, ni sus hijos se salvarían. Entonces, como recalco, el nivel de justicia de Dios es demasiado grande. Y por eso hay que darle gloria, porque a la hora que manifestó su Hijo Jesucristo en el Calvario, nos libró de una gran condenación. Y por eso se agradece aún más. Porque uno comienza a conocer el nivel de justicia que él maneja y dice, gloria a Dios por Jesús. Porque si no, ¿qué hubiera sido de nosotros? Ni por nuestra propia justicia, ni aunque levantáramos nosotros miles de sacrificios o hiciéramos todas las obras que todo el mundo nos tome como el mayor salvador de todos, al dar comida y todas esas cosas, aunque nos demos completamente, no se hubiera podido hacer. Porque no hay un sacrificio tan grande como el de Jesús para entrar en salvación. No hay nadie que pudiera hacer sacrificio más grande que el de él. Ni aunque toda la tierra se sacrificara a sí misma, no se podría. Solo Jesús puede hacerlo. Entonces uno comprende la gran salvación que da Cristo. Entonces, no sé si tienen preguntas, ¿verdad? Vamos a finalizar. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver si no hay preguntas. Entonces, aquí cerramos Lucas capítulo 1. Primeramente, Dios, si Dios me permite, vamos mañana a continuar con Lucas 2. Le damos gracias por tenerlos acá. Siempre estamos pendientes de estas plataformas. Los videos también los voy a subir. Dios bendiga y los guarde. Dios sostenga sus vidas. Y gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga, los proteja y les dé conocimiento de salvación para que podamos amar y glorificar aún más a Dios y poder dar a conocer esto de su salvación en nuestras vidas. Entonces, Dios los bendiga, los guarde sus corazones y los proteja, restaure sus familias y vidas, sus corazones y forma de ser, y que los llene de gozo y de humildad en Cristo Jesús. Dios bendiga y gracias por leer con nosotros. Dios te bendiga, Juanjo. Muchísimas gracias. Amén.